base de tu trono es justicia, y tú gobiernas desde la eternidad. Tan alto y tan profundo es tu amor. El pasado y el futuro están en tus manos. Tu gracia reina en nuestro interior, y hoy representamos tu nombre aquí, Señor. Aquel que es, que era y siempre será, sea la gloria por la eternidad. Aquel que es, que era y siempre será, cambia la historia con gracia y verdad. Te adoramos, Cristo. Aquel que es, que era y siempre será, sea la gloria por la eternidad. Aquel que es, que era y siempre será, cambia la historia. Bueno, damos gracias al Señor una vez más por permitirnos estar conectados, como decimos siempre, de esta manera, estando juntos, por así decirlo, hasta que dentro de muy poco, si Dios quiere, tengamos la libertad y los permisos necesarios para poder estar congregándonos. Pero nos estamos preparando, ya nuestro espíritu, ya nuestro cuerpo, todo nuestro ser está preparándose para ese tiempo que sabemos que es inminente, que falta muy poco y que nos hace falta, que nos hace verdaderamente falta, porque yo sé que, como decimos siempre, sé que hay personas que han estado conectadas del primer día, ya pasamos las 50 conexiones vía Facebook y bueno, y todos hemos crecido, todos estamos aprendiendo, todos estamos escuchando lo que Dios quiere decirnos, porque primeramente para compartir algo lo tenemos que escuchar nosotros, entender, tomar la palabra, porque no es solamente para decir, bueno, yo te la doy a vos y vos hacete cargo. No, nos hacemos cargo de lo que Dios nos está hablando y bueno, y transmitimos con amor, con temor, con temblor delante de Dios lo que Dios pone en nuestro corazón. Bueno, venimos en esta semana compartiendo acerca de la gracia y hoy vamos a hablar nuevamente de ese tema, pero quiero recordarles antes de empezar con la palabra y mientras se van añadiendo a la conexión aquellos que se están sumando, quiero recordarles que estamos orando días lunes, miércoles y viernes a las 19 horas. Esa es la conexión vía Facebook. Y por la mañana, como siempre, nuestra oración firme y fiel de las 6 de la mañana. Hoy estuvimos orando, estuvimos ayunando. El día jueves lo vamos a hacer nuevamente. Y estamos, lo bueno de todo este propósito es que no estamos solos, no es encendido, sino que es la iglesia de Necochea, la pastoral, estamos unidos con los pastores de la pastoral, con sus congregaciones, estamos orando y bendiciendo la tierra, bendiciendo, cada día hay una oración específica, un propósito específico, pero sobre todas las cosas el acuerdo es orar por nuestra nación, orar por Argentina, orar para que realmente la mano de Dios se manifieste por sobre todo virus, por sobre todo pronóstico, por sobre todo diagnóstico, que muchas veces sale desde el mismo infierno para amedrentar, para traer dolor, para traer enfermedad, para traer tristeza, pero se levanta la iglesia de Cristo, se levanta el cuerpo de Cristo, sos vos, soy yo, y son aquellos hermanos que ni siquiera conocemos, no sabemos ni cómo se llaman,
están ni en qué lugar del país están, pero ahí están firmes, hombres y mujeres del Espíritu orando, guerreando y estableciendo el reino de Dios. Y por sobre todas las cosas orando para que venga el reino de Dios y se haga su voluntad. Porque nosotros tenemos muchos deseos y muchos pensamientos, pero lo más importante y lo principal que tiene que establecerse en nuestra nación es la voluntad de Dios. Si se establece la voluntad de Dios, todo lo demás va a ser una bendición. Así que ahí te invito a aquellos que ya lo están haciendo, sigan firme en este propósito. Ya pasamos la mitad de lo que es el propósito de los 40 días y seguimos firme hasta el último día, y después que termine vamos a seguir orando porque estamos fervientes esperando ese momento de poder congregarnos y con mucha expectativa, porque cada día como siempre les digo, tenemos la oportunidad de estar en contacto con mucha gente, nos llama, nos manda mensajes y escuchamos sus testimonios y sabemos que Dios está haciendo cosas preciosas dentro del hogar, que Dios está completando la obra en algunos, perfeccionándola como dice la palabra, y en algunos está comenzándola, está comenzando una obra preciosa. Y qué mejor que para que esa obra se complete, que para que lo que Dios quiere hacer lo haga, es que empezamos a conocer, como hoy le puse por título a la palabra, conocedores de la gracia. Qué importante es que podamos entrar en ese rótulo de ser conocedores de la gracia, de ser entendidos, de poder tener esa revelación de lo que es verdaderamente la gracia. Porque como muchas cosas dentro de la iglesia, dentro de la liturgia o de los términos de la iglesia, hemos escuchado mucho hablar. La semana pasada hablábamos acerca del espíritu de Grecia y hacíamos referencia a lo mismo. Hay cosas que uno las viene escuchando reiteradas veces, pero a veces las escuchamos y no alcanzamos a interpretar verdaderamente lo que es. Pero bueno, la gracia es fundamental, es vital que un hijo de Dios pueda entender, se le revele, pueda transformarse en un conocedor de la gracia, en un entendido de la gracia. Y en ese propósito estamos. Nos tomamos toda esta semana y puede llevarnos una semana o dos o lo que sea a nivel personal, pero es necesario que se nos revele verdaderamente lo que es la gracia, lo que es este regalo de parte de Dios para nuestras vidas. Así que como hacemos siempre, te invito a que vayas a buscar tu Biblia, si la tenés ahí a mano. Quiero que busques en el libro de San Lucas, capítulo 17, y vamos a comenzar con 2 versículos. Versículo 9, y vamos a leer la palabra del Señor. Y dice así: ¿acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es una palabra fuerte, pero es una palabra que cuando se te revela la gracia, que cuando entendés la gracia, funcionás de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando todavía no entendiste cómo se maneja la gracia o qué es verdaderamente la gracia, muchas de las cosas que hacemos nos jactamos de lo que hacemos, mostramos a los demás, nos enorgullecemos de lo que estamos haciendo. Sin embargo, cuando alguien entendió gracia, expresa simple y sencillamente las palabras que Jesús les enseñaba a sus discípulos. Ni más ni menos de lo que tenía que hacer he hecho. De lo que de gracia yo recibí, de gracia estoy dando. Así que simplemente me he limitado a cumplir con mi obra, con lo que yo tenía que hacer. Eso es lo que podemos manifestar cuando somos atravesados por la gracia. Y funcionamos de esa manera constantemente, sin cansar, sin desmayarnos. Así es nuestra vida, así es nuestro servicio, lineal, como decíamos la semana pasada, como para el Señor y no para los hombres. Dando la gloria a Dios en todo, en lo ínfimo, en lo mucho, en lo poco que puede hacer, la gloria se la lleva el Señor. Esa es una persona atravesada por la gracia. Pero bueno, tenemos algo que está arraigado en nuestra estructura, en nuestra mente, en nuestra naturaleza, y tiene que ver con la ley.
¿Y por qué tiene que ver con la ley? Porque bueno, hoy yo compartía con mis hijos a la tarde y le decía, yo vengo de raíces católicas y bueno, toda la vida dentro del catolicismo se nos enseñó que para agradar a Dios había que hacerlo de una manera, con un sacrificio, con algo que le tenías que entregar, lo que fuere, pero tenías que hacer méritos para que Dios te aceptara o fueras agradable delante de Dios. Y a veces dentro del Evangelio también venimos con esas estructuras, que no tienen nada que ver con el Evangelio de buenas nuevas y salvación, pero están instauradas en nosotros. Y la ley lo que demanda es perfección. Pero la ley lo que no puede hacer es ayudarnos o motivarnos para vivir en esa perfección. Porque la ley se introdujo para que el pecado se manifieste. Entonces podemos decir como un niño inocente, y bueno, entonces desechemos la ley, que no haya ley. Imagínense un pueblo, una nación sin ley, sería una tierra perdida, un lugar asolado. Cuando en un país hay situaciones de violencia y descontrol, decimos, wow, es una tierra sin ley, una tierra perdida, una tierra donde cada uno hace lo que bien le parece. Entonces la ley tenía que estar, porque el hombre tenía que saber qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal. Pero por supuesto, como consecuencia de esa ley, instantáneamente abundó el pecado, porque si había una ley, si había una vara, si había una medida para medir la manera en que las personas vivían, entonces iba a mostrar a la claridad de la luz todo el pecado que había. Entonces, cuando ese pecado abundó, había una esperanza, solo una esperanza, y es que la gracia sobreabundara. Había mucho pecado, pero la gracia iba a sobreabundar, y eso es lo que sucedió. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque el pecado se puede medir. Todos decimos, bueno, hay mucho pecado, poco pecado, hay pecados de diferentes tamaños, y lo medimos. Pero ¿saben qué? La gracia no se puede medir, la gracia es infinita. Entonces aquí se cumple, el pecado abundó, pero sobreabundó la gracia. Porque la medida de la gracia, si quieres tomar ahí tus apuntes, es infinita. No tiene un término, no tiene un fin, no tiene una medida determinada. Es infinita. Gloria a Dios por esa gracia. Necesitamos entender, se nos tiene que revelar verdaderamente el propósito de la gracia. De lo contrario, el enemigo siempre nos tendrá sujetos a culpas y a responsabilidades de las cuales ya no nos tenemos que hacer cargo. Pero se me tiene que revelar esa medida infinita de gracia que Dios derramó sobre mí, sobre cada uno de los seres vivos que está en esta tierra. No importa la magnitud o la dimensión del pecado. ¿Por qué? Porque volvemos a reiterar y somos reiterativos en estos conceptos. Sobreabundó la gracia. La gracia no tiene medida. Si vamos al Antiguo Testamento nos encontramos con Moisés, con Abraham, con Adán. ¿Y saben qué? Ellos para presentarse delante de Dios tenían que hacerlo mediante un sacrificio. Pero fueron hombres de Dios, tremendos hombres de fe, hombres que realmente sellaron la palabra de Dios en sus corazones. Pero ellos tenían una sola forma de acceder a Dios, y era por medio del sacrificio. Necesitaban hacerlo, mas nosotros no. Hoy es señal de esa gracia que yo me puedo presentar delante de Dios, y el sacrificio ya lo entregó Cristo. Él ya fue el sacrificio, ya no hay un cordero, ya no hay una paloma, ya no hay una ofrenda que pueda yo presentar como sacrificio delante de Dios, porque ya fue Cristo. Esa deuda ya está saldada. Mis debilidades, todas quedan al trasluz de la ley. La ley muestra todo en lo que yo he fallado. Si yo quiero saber en qué erré, en qué puedo fallar como hombre, como mujer, la ley me lo va a mostrar. Mas la gracia me habilita para agradar a Dios. Es precioso, hermanos, es tremendo que se nos vaya revelando en nuestro espíritu lo que Dios tiene para nosotros y lo que muchas veces no podemos disfrutar. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 5 dice: y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, de lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y termina maravillosamente este versículo diciendo: por gracia sois salvos. Indefectiblemente venimos de ahí. Usted me puede decir, pero yo nací dentro de la iglesia, yo no viví en la corrupción del pecado. No. Sí, vivimos en el pecado. No importa en qué condición nacimos, cómo vivimos y si nos consideramos relativamente buenas personas. Venimos de ese pecado, de esa desobediencia, de esos deseos de nuestro corazón. Y hoy por gracia, solo por gracia, somos salvos. El día que estemos delante de la presencia de Dios, nadie podrá decir fue mi mérito, como yo les decía al comienzo. Dentro de una religión uno creía que por mérito podía alcanzar a Dios. Pero sin embargo hoy entendemos, se nos revela la palabra y entendemos con claridad que ese día en el que termine nuestra vida en esta tierra y nos presentemos delante de la presencia de Dios, nadie podrá decir, Señor, fíjate todo lo que hice. Dejé mi casa, dejé mi familia, dejé mis riquezas por servirte. Ningún mérito podrá ser legítimo delante de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos confrontará con el libro de Efesios y nos dirá, sois salvos por gracia. Nada merecías, solo por gracia. La gracia vivifica, fortalece, levanta y nos lleva a vivir en la cruz, mientras que la ley nos tira, nos maltrata, no nos permite avanzar, no nos permite crecer. Pero quiero que me acompañes al libro de Gálatas capítulo 2 y en el versículo 20 nos encontramos con un texto sumamente conocido, pero interesante, para que no lo tomemos a la ligera, porque a veces hay textos que los sabemos tan de memoria que los tomamos a la ligera. Y miren lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hoy mientras leía este texto, yo decía, qué peso que tiene. Porque si uno lo mira de una manera gráfica, entonces nos pondríamos con los brazos abiertos y nos imaginaríamos allí en la cruz. Y también pensaba yo, mientras me imaginaba esa figura con mis manos abiertas, crucificada junto con Cristo, decía, Señor, las veces que dejé ese lugar, saqué con cuidado mis manitos de ahí, de esa cruz, y fui a hacer cosas que no debía. Pensar cosas que no debía, sentir cosas que no debía. Todo el tiempo. Hoy realmente, durante el ayuno, bueno, ayer habíamos tenido una conversación con una persona, una conversación telefónica por una transacción, algo que uno está trabajando en eso y bueno, a veces uno se enoja porque la realidad es esa, cuando las cosas no salen como uno quiere o no te dicen lo que vos querés escuchar y nos enojamos, y es como que yo me miraba en ese momento y yo decía, bueno, yo estaba así en la cruz de repente y dije, Señor, permiso porque me tengo que enojar, y nos llenamos de ira. ¿Y cuántas veces durante el día nos bajamos espiritualmente de esa posición donde tenemos que estar crucificados? Porque dice, juntamente con Él estoy crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero yo te animo a que ponga la mano en tu corazón, amado, y puedas decir, ¿cuántas veces vivo yo todo el tiempo, hablo yo todo el tiempo y Cristo se calla? Y no dejo que Cristo hable, y no dejo que Cristo llene mi mente, mis pensamientos.
¿Y por qué pasan esas cosas? Porque todavía no he experimentado esa gracia abundante. No he entendido que no es mi mérito, que no es, pero yo estoy defendiendo las cosas del reino. Mentira. Porque si vos estuvieras defendiendo las cosas del reino, estarías descansando en Cristo y no estarías confrontando a las personas, confrontando las situaciones, enojándote, llenándote de ira. ¿Por qué? Porque si estoy juntamente con Cristo crucificado, hay cosas que no puedo pensar, cosas que no puedo decir. Pero sin embargo las decimos. Que el Señor pueda darnos revelación. Porque lo que era imposible para la ley, imagínense nosotros siendo juzgados por la ley. La gracia lo logró. Es la gracia, es la mera gracia. En la gracia no hay logros humanos. Nadie puede decir, mira, yo sí que soy un ferviente cristiano, yo soy un buen hijo de Dios. Nada, no hay méritos, absolutamente ninguno. Si el Señor tomara la medida de la ley y empezara a medirnos a cada uno de nosotros, no quedamos ninguno. Solo por gracia tú estás ahí sentado, solo por gracia yo estoy aquí sentada. Nada, absolutamente nada logré. En ocasiones le decimos a la persona, tenés que buscar a Dios. Y estamos diciendo algo que no corresponde, porque Dios ya nos encontró. Él nos buscó a nosotros. Él nos encontró. ¿Y cuál sería la frase, lo que yo tengo que decirle a la persona? Tenés que generar una relación con Dios. Una intimidad con Dios. El libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y el que abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Eso es intimidad. Una persona puede almorzar con cualquiera, en su trabajo, ahí saca la vianda o pone los mates. Bueno, ahora en este tiempo está complicado el tema del mate, pero bueno, podés compartir un almuerzo con el que sea en el trabajo. De hecho, yo muchos años que trabajé horario corrido, compartía mi almuerzo con muchas personas que no eran nada míos, simplemente compañeros de trabajo. Puede compartir uno en un viaje, en un avión, pero una cena, uno la comparte en la intimidad del hogar, con aquellas personas que forman parte de tu intimidad. Esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros, esa relación de intimidad. Y es ahí donde se te va a revelar esa gracia abundante que Dios derrama sobre nosotros. Pero bueno, mientras hablamos de la gracia, muchas veces hay cosas que se malinterpretan. Entonces decimos, bueno, si la ley queda a un lado, entonces lo que yo haga o deje de hacer no va a tener trascendencia, porque el Señor va a perdonar constantemente lo que yo haga. Pero entonces la pregunta del millón sería, ¿entonces es la gracia la licencia para pecar libremente? Por supuesto que no. Absoluta y firmemente no es de esa manera. No tengo ninguna posibilidad, porque si ya no vivo yo y Cristo vive en mí, no hay ninguna consecuencia, no hay ninguna forma que yo pueda vivir en el pecado, que pueda permanecer muerto en el pecado. Si ya he muerto a esos deseos, si ya he muerto a esas concupiscencias, a esas cosas que formaban parte de mi vida, porque sí que lo formaban, sí que de ahí Dios me sacó, pero no hay manera de que yo pisotee la gracia para volver a revolcarme en ese lodo del pecado. No podemos olvidar que la salvación no fue por lo que yo hice, es por lo que Él hizo. Entonces, si hoy vos sos salvo, si hoy tu casa es salva, si tu familia es salva, recuerda y entiende y hazle entender a tus hijos y hazle entender a todos los que están a tu alrededor que no es lo que ellos hayan hecho, no es que un día se acercaron a la iglesia y por eso alcanzaron salvación. Es Él, simple y sencillamente Él lo hizo. A medida que vamos entendiendo y se nos va revelando este asunto de la gracia, este maravilloso asunto de la gracia, empezamos a disfrutar de la salvación. Ya no es un peso. Ay, tengo que ir a la iglesia y tengo que conectarme al vivo y tengo que darle al Señor lo que al Señor le corresponde. Ya nada es un peso, sino que es un gozo permanente. Empiezo a disfrutar los beneficios de esa salvación tan grande. Dios nos dice
cuidado, camina con cuidado. Y en ese caminar no es que nosotros vamos teniendo miedo a ver si pierdo la salvación, no. El único cuidado que yo tengo que tener es de reconocer cada día y de saber la importancia y el peso que esa salvación tiene sobre mi vida, tiene sobre mis hijos, tiene sobre mi casa. Ese es el único cuidado. No es que tengo que decir, ay, a ver si pierdo la salvación. No, siempre estando solícito para reconocer ese gran milagro de la salvación que Dios trajo a nuestras vidas, que Dios trajo a nuestra casa. En 1863, el presidente Abraham Lincoln presenta un proyecto de ley en los Estados Unidos para que todos los esclavos de ese país fueran libres. Y no era un tiempo fácil, era un tiempo donde había una guerra civil, donde las cosas estaban muy revolucionadas. Y producto de todas esas situaciones, este hombre es asesinado, este presidente es el primer presidente que fue asesinado en Estados Unidos. Y después de su muerte en 1865, por primera vez en la Constitución de los Estados Unidos, se declara que todos los esclavos de ese país eran libres. Pero insólitamente, en muchos sectores del país, los esclavos seguían viviendo como esclavos. No accedieron al acceso de ese decreto, de esa libertad que había sido establecida para sus vidas. Ni siquiera sabían quién era Abraham Lincoln. No conocían qué es lo que había pasado, qué es lo que esa ley decía para ellos. Entonces sus vidas era igual a lo que había sido hasta ese año antes. Nada se había modificado. Tristemente, muchos cristianos viven experiencias de estas, no entendiendo, no conociendo lo que la gracia hace por nosotros. Siguen viviendo esclavos al pecado, siguen viviendo esclavos a deseos, siguen viviendo con culpa, señalados por el infierno, por aquellas cosas que ya fueron pagadas. Hay una ley, somos legalmente libres, Cristo nos hizo libres, pero hay muchos que todavía no lo conocen, que no entienden, que no se les fue revelada. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de Romanos, en el capítulo 3, hay una declaración de libertad. No es la misma que estaba en la Constitución de los Estados Unidos, pero es una declaración de libertad que es para nuestras vidas y que tenemos que conocerla y que tenemos que entenderla y que se nos tiene que revelar. Y dice en el libro de Romanos, capítulo 3, en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, la ley no fue abolida. No es que la ley ya no sirve. La ley está, es para marcar la senda por donde yo tengo que caminar, pero esa ley ya no me oprime, esa ley ya no me encarcela ni me cautiva. Porque dice el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, otra vez nos vuelve a recordar de dónde fuimos sacados. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Pero no había que pagar, no había un precio. Gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa es nuestra declaración, esa es nuestra constitución. Si sos un hijo de Dios, una hija de Dios, sabelo que hay un derecho legal que establece que vos y yo sos libres. No importa cuánto mal hayas hecho, o cuánto pecado te hayas revolcado, porque Cristo te salvó y te liberó. Y hoy la palabra de Dios, que es la ley más importante para nosotros sus hijos, dice que eres libre. Dice que ya no tienes que vivir como esclavo, sino que oficialmente eres libre. Cuando aprendemos a vivir en el poder de la gracia, permanecemos en esa libertad, permanecemos en esa vida abundante.
Los judíos tenían que ofrecer anualmente un sacrificio para presentarse delante de Dios, para ser agradables delante de Dios. Y todos los años, no importa cuánto habían pecado o cuán era el tamaño de su falta, ellos se tenían que volver a presentar delante de Dios con ese sacrificio. Y algo les recordaba en su mente, y la revelación que tenían en ese tiempo era: yo pecador, Dios perdonador. Pero había un sacrificio que estaba en el medio de ellos para que ellos tuvieran acceso a ese perdón y a ese Dios perdonador. La gracia limpia nuestras conciencias de obras muertas y somos libres simplemente por el mero hecho de haber creído. Y esa gracia funciona en nosotros como la mejor ducha. Cuando uno ha hecho una actividad física o cuando han dado todo un día trabajando, ¿qué es lo que más te gratifica en el cuerpo? Es un lindo baño para sacarnos todo ese desecho del día. Y la gracia hace mucho más que eso. Todo eso que nos manchaba, todo eso que nos ensuciaba, hacía que emanara de nosotros olores desagradables. La gracia viene a limpiarlo, la gracia viene a desarraigarlo. Y en el libro de Romanos, ya estamos finalizando, pero quiero que vayamos juntos al libro de Romanos, capítulo 6. Y vamos a leer algunos versículos que son muy interesantes. Y dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, lo que decíamos hace un momento, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bajo ningún punto de vista. Que esto sea gratis, que esto sea maravilloso, no va a ser nunca que nos sigamos revolcando en el pecado, bajo ninguna circunstancia. Hay personas que prefieren seguir en esa esclavitud. ¿Por qué? Porque no quieren tomar la responsabilidad de la gracia. ¿Por qué? Porque sí que hay una responsabilidad, sí que tenemos que entender que hay puntos que tienen que ser importantes para nosotros, y vamos a avanzar con 3 puntos importantes que encontramos aquí mismo en el libro de Romanos. Y en el versículo 3 nos encontramos con que un punto importante que alguien que pueda valorar la gracia es el saber. Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Un cristiano que realmente se le revela la gracia tiene que saber. ¿Qué es lo que tiene que saber? Tiene que saber que el día que se acerca al Señor vino en una condición de pecador, en una condición de culpable, de sentenciado, sin Dios y sin esperanza. Pero en el mismo instante que abrió su boca y aceptó al Señor como su Salvador personal, y el Señor anotó su nombre en el libro de la vida, algo en el cielo se cambió, algo en el cielo se estableció. ¿Qué ocurrió? Se declaró que pasaste a ser un hijo, un heredero, un santo y libre. Aunque todavía no puedas experimentarlo, no puedas ni siquiera entender lo que está pasando, en el mundo espiritual eso pasó y lo tenemos que saber. Necesitamos saber que nuestra condición de esclavo fue transformada en condición de libre, de hijo, de heredero, parte de lo que Dios quiere hacer. Entonces dice el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirváis más al pecado. Entonces ese conocimiento tiene que venir sobre nosotros. Tenemos que saber que lo que antes era ya quedó sepultado. Ahora soy un hijo, alguien que no está esclavo al pecado, sino que es total y plenamente libre. Otro punto importante lo encontramos en el versículo 11, donde habla de considerar y dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Saben qué? La palabra considerar es una palabra que se utiliza en finanzas. Es una palabra que tiene que ver con considerar aquellas cosas que son importantes y que son trascendentales, que necesitamos
entender que verdaderamente tienen esa validez. Necesitamos considerar lo que es verdaderamente valioso, lo que tiene trascendencia, calcular como se calcula en economía o en finanzas, que ya he sido libre y que ya no puedo vivir de la misma manera que antes vivía. Así que no solamente tengo que saber, no solamente tengo que considerar, sino que también tengo que presentar. Y nos vamos al versículo 13 y nos encontramos con que ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que tengo que saber mi condición de hijo y de libre, tengo que considerar mi manera de andar, mi manera de vivir, y tengo que presentarle al Señor cada día mi lengua, mis manos, mis ojos, mi mente, todo mi ser en sacrificio vivo delante de su presencia, para poder experimentar verdaderamente esa gracia abundante que está siendo derramada sobre cada uno de nosotros, sin acepción de personas. No es que Dios, dijimos al comienzo, no hay una medida de gracia, es infinita. Entonces no es que Dios va a derramar un punto más de gracia sobre algunos o sobre otros. No, es la misma y abundante gracia sobre todos. Cuando abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Cuando el pecado sea menor, la gracia también va a superarlo, va a superarlo. Y nos encontramos con una historia que todos conocemos, y es la historia de aquel hombre que estaba en la cruz, crucificado junto al Maestro. Y si nos ponemos a pensar en él, ahí tenemos un ejemplo precioso para poder empezar a discernir, a interpretar, a revelarnos qué es lo que es verdaderamente la gracia. Porque ese hombre, en ese último suspiro de su vida, en ese momento, él experimentó el poder sobreabundante de la gracia de Dios. Él no tuvo tiempo a acudir a un discipulado, él no tuvo tiempo a bautizarse, él solo tuvo tiempo a arrepentirse. Y los cielos se abrieron y esa gracia abundante cayó sobre ese hombre y cambió su condición de condenado, de reo, de pecador, de culpable. Y ese mismo día, como le dijo el Señor, disfrutó del reino de los cielos. O sea, se transformó en un hijo, en un heredero, en un libre. Y usted me podrá decir, bueno, pero perdió la vida. No, perdió su cuerpo, su vida terrenal, pero su alma y su espíritu gozaron de la salvación más preciosa y más eterna que hay, que es estar en la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo funciona la gracia? Porque entonces decimos, bueno, con tanta información, con tanta cosa, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Nada. Pensemos solo en este hombre. Pensemos en este hombre que no tenía posibilidades, que es más, estaba condenado a muerte. Él disfrutó, él pudo conocer y se le reveló en ese momento, en ese último suspiro de su vida, se le reveló esta gracia abundante que hoy se nos está revelando a vos y a mí, por misericordia de Dios, no porque nada merecíamos, solo por misericordia. Y esa gracia cambiará tu destino, así como cambió el destino de este hombre. Esa gracia cambiará todo, absolutamente todo. Puede transformar a un ladrón en un hijo, puede transformar a un asesino en un hijo, puede transformar a una persona mentirosa en una persona correcta, justa, en un hijo libre. Y ya no abundará en mí el pecado, ya no habrá en mí el deseo de pecar. ¿Por qué? Porque lo tan preciado que se me ha dado, lo tan maravilloso que se me ha regalado, yo no lo voy a desperdiciar, yo lo voy a valorar,
Cuando nosotros recibimos un regalo, hoy les decía a mis hijos, cuando yo recibo un regalo, algo que alguien me obsequió con cariño, con amor, yo lo valoro, yo lo cuido. Cuánto más la gracia que Dios nos ha otorgado, cuánto más esto inmerecido que Dios ha derramado como una lluvia sobre nuestras vidas. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado con esta enseñanza. No quiero terminar antes de que podamos orar, de que puedas cerrar tu vista ahí en donde estás. Si querés tomarte de la mano, aquellos que están acompañados en familia, se toman de la mano de sus seres queridos. Porque tenemos que agradecer en esta tarde, tenemos que agradecer en este día, tenemos que presentarnos delante del Señor y pedirle a Dios que si de repente ya hemos empezado a vislumbrar lo precioso, lo inconmensurable y tremendo que es la gracia de Dios para nosotros, podamos seguir aprendiendo, podamos seguir entendiendo, se nos pueda seguir revelando. ¿Por qué? Porque a medida que se te va revelando, vas a poder ir a compartir, porque dijimos al principio que de lo que de gracia estamos recibiendo, estamos dando, ni más ni menos, no hay otra cosa. Yo sería irresponsable si yo hoy no me sentara y hablara de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo. Dios demandaría de mi vida eso, porque yo simplemente estoy haciendo lo que necesito hacer, lo que tengo que hacer, lo que se me fue encomendado por gracia hacer. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar al Señor. Padre del cielo y de la tierra, hemos hablado tu palabra, Señor. Hemos transmitido, Señor, simplemente lo que tú pones en nuestro corazón, Señor. Pero ahora viene lo más importante, Espíritu Santo de Dios, y que es la obra tuya. Que es esa revelación, eso que no se puede transmitir a través de palabras, porque Señor, nuestras palabras son limitadas, somos limitados, tenemos limitaciones, Señor, no podemos interpretar, ni decir, ni hacer todo lo que tu gracia abundante puede hacer. Pero Señor, ahora es el momento, Espíritu Santo de Dios. Invite al Espíritu de Dios ahí donde estás en tu hogar. Invita al Espíritu Santo para que Él sea tu maestro, para que Él sea tu mentor, para que Él te muestre abundantemente, te revele lo que la gracia ha hecho por vos, lo que la gracia ha hecho por tu casa. Y cuando venga el enemigo y susurre palabras de condenación y con su dedo acusador esté levantándose contra tu vida, tú te levantes y le digas: no tienes absolutamente nada que reclamar. Porque hay una ley que está escrita y que es la ley de Dios, donde dice que soy libre, sí que era esclavo, sí que era adicto, sí que era mentiroso, sí que era adúltero, sí que era fornicario, pero hoy soy libre por el poder de la gracia que abundantemente fue derramada en mi vida. ¿Cómo no estar felices? ¿Cómo no estar plenos? ¿Cómo no estar juntamente con Cristo crucificado? Si lo mejor que nos puede pasar es que Él viva y ya nosotros dejemos de tomar decisiones, dejemos de pensar, dejemos de decidir, para que Él decida por nosotros, para que Él haga y deshaga de nuestras vidas. Cuánta paz viene a nosotros cuando podemos tomar esa decisión importante. Pero bueno, vamos a continuar el día jueves, vamos con otra enseñanza, por supuesto hablando sobre el mismo tema. Mañana nos encontramos a las 19 horas en la oración. El día jueves a las 6 de la mañana estaremos fervientemente orando, ayunando y presentándole al Señor proyectos. Iglesia, tenemos unos proyectos muy lindos, muy lindos. Hay cosas muy, muy lindas que Dios está haciendo, pero bueno, oremos para que todo sea la voluntad de Dios. No queremos otra cosa. Nosotros tenemos sueños, nosotros tenemos anhelos, nosotros tenemos deseos y nosotros tenemos un gran proyecto que es el ProTemplo. Pero ¿saben qué? Lo único que necesitamos es la voluntad de Dios. Solamente la voluntad de Dios, así que seguimos orando por eso. Les bendigo, les mando un abrazo grande, un beso grande y nos estamos volviendo a juntar el día jueves por esta misma conexión. Bendiciones.